La escultura helenística. La época helenística abarca 3 siglos. Su principio está marcado con la muerte de Alejandro el Grande en el 323 a.C. y termina con el principado de Augusto el 31 a.C. Su nacimiento se halla en el arraigo de las monarquías fundadas por los oficiales de Alejandro. Estas monarquías eran la de los Ptolomeos en Egipto, los Seleucidas en Siria, los Antigónidas en Macedonia, los Nicomédidas en Bitinia y los Atálidas en Pérgamo. Por otro lado, su final se halla en la anexión de estos reinos al Imperio Romano, volviéndose provincias de este. El escenario de la cultura helenística tiene horizontes más extensos que los que encontramos en la cultura clásica. Ya no hay las ciudades-estado, que tenían autonomía propia, sino que en su lugar se hallan extensas unidades territoriales, de las cuales algunas de ellas contenían pueblos y lenguas diferentes. En este entorno la cultura griega se expande por Asia y Egipto, al mismo tiempo que se va mezclando con elementos que la van transformando. La cultura helenística no solo abarcó a los griegos, sino que también a extranjeros que hablaban griego. Las causas de esta helenización de otros pueblos fueron las ciudades griegas fundadas en los nuevos territorios. En las ciudades más relevantes se alzaron grandes monumentos de carácter griego, como ser, palacios, bibliotecas, museos, academias, templos y otros. Tanto las cortes como las casas de las personas adineradas estaban adornadas con el arte griego. De este modo, más adelante conquistarían culturalmente a Roma. Atenas, cuyos tiempos de gloria ya habían pasado, perdió su relevancia política, sin embargo, era todavía admirada por ser el mayor exponente de la cultura griega. La ciudad pasó a tener una importancia de índole intelectual y de ahí nacieron las 2 principales escuelas filosóficas del helenismo, los estoicos y la escuela epicúrea. En cuanto al arte, especialmente en la escultura, es una vuelta al pasado, pero también se producen nuevos avances que fueron ignorados por los eruditos de la época, que solo tenían ojos para el clasicismo. La escultura helenística es uno de los aspectos artísticos más fundamentales de todo el periodo alejandrino, además, es el punto final de la escultura de la antigua Grecia. Entre sus particularidades resaltan el eclecticismo, que es la combinación de diferentes sistemas de pensamiento. También sobresalen el secularismo, el historicismo y la base es el clasicismo. Destacan también el naturalismo, se desarrollan nuevas técnicas y se perfeccionan la construcción anatómica del ser humano, la expresión de sus emociones y se busca dar una mirada realista de los problemas y anhelos comunes del hombre. Junto a esto, los temas incluían representaciones de la vejez y la infancia, deidades menores y personajes secundarios de la mitología griega, hasta figuras del pueblo en sus actividades diarias. Veamos entonces algunas de las obras más relevantes de este periodo. La Venus de Milo. Sin duda la Venus de Milo se encuentra entre las esculturas más famosas de toda la historia. Su nombre se debe a que fue encontrada por un campesino en la isla de Milo, en el mar Egeo, en 1820. Tras haber sido incautada por las autoridades turcas, la obra fue vendida a un oficial naval francés. Fue entregada a Luis XVIII en 1821, quien la donó al Museo del Louvre de París, donde se halla en la actualidad. La estatua tiene 180 centímetros de altura, está hecha de mármol de Paros y representa a Afrodita, diosa griega del amor y la belleza, a quien los romanos llamaban Venus. Cerca de donde la hallaron, encontraron también un brazo cincelado agarrando una manzana, que se considera pertenecía a la estatua. Según el mito, París, príncipe de Troya, dio una manzana de oro a la diosa para reconocerla como la más bella. No hay un consenso claro sobre el autor y la fecha de creación de la estatua. En un comienzo, el Louvre creyó que se trataba de una escultura clásica, es decir, de los siglos V o IV a.C., hecha por Fidias o Praxíteles. Sin embargo, la base sobre la que fue hallada identifica al autor como Alejandro de Antioquia, originario de una colonia del periodo helenístico. Desde su descubrimiento, la Venus de Milo ha sido admirada por todo el mundo.
El Laocoonte. Hecho por tres artistas de la misma familia, Agesandros, Polidoros y Atenodoros. La escultura data del año 50 después de Cristo. En sus figuras se puede apreciar el naturalismo excesivo de la época helenística y estilo barroco que hacen que Laocoonte se parezca a los gigantes del friso de Pérgamo. La obra representa la muerte del sacerdote troyano Laocoonte. Según el famoso mito, los aqueos obsequiaron a los troyanos un gigante caballo de madera a modo de demostrar buena voluntad. Pero Laocoonte, el sacerdote de Troya, tenía sus dudas de aceptar el caballo y mostró su desconfianza. Sin embargo, los dioses querían que Troya sea destruida, por lo que enviaron dos grandes serpientes marinas que acabaron con la vida de Laocoonte. Solo uno de sus hijos, el que se halla a la derecha, logró salvarse. La escultura fue descubierta en el año 1506 en un viñedo romano. Cuando fue encontrada faltaban el brazo derecho de Laocoonte y el de uno de sus hijos, también faltaban algunas partes de las serpientes. De hecho, fue el famoso pintor y escultor Miguel Ángel uno de los encargados de identificar la obra, quien, además, restauró el brazo que le faltaba a Laocoonte, aunque no pudo llegar a ponérselo. El Gálata o Galo moribundo. Es una obra de la escuela de Pérgamo, una ciudad de gran importancia cultural que pudo competir con Alejandría. En cuanto a la escultura, sus preferencias estaban en lo patético y lo heroico. Un ejemplo es el Galo moribundo, cuya copia romana está hecha de mármol, y la original pudo haber estado hecha de bronce. La escultura, cuyo autor se desconoce, fue encargada por Átalo I de Pérgamo para conmemorar la victoria sobre los gálatas. En la estatua podemos observar a un galo moribundo. Esta obra recordaba la victoria sobre los celtas. El periodo helenístico es considerado como la transición entre la caída del periodo clásico griego y el alza de la hegemonía romana. Durante este tiempo hubo importantes cambios económicos, un notable mestizaje cultural y un rol dominante del idioma griego y su expansión que influyeron en Oriente Medio. La fusión de estas dos culturas fue absorbida por Roma y más tarde serían pilares de la cultura occidental. Sígueme para aprender más sobre historia y literatura.